Hola, yo soy Eloy Francisco, contador de historias, en el mundo de los niños conocido como Totoy Cuentacuentos. El primer cuento que te voy a regalar es una versión libre del cuento original Día de Campo del Señor Chancho, de la autora Keiko Casa. Una historia va a comenzar, siéntate tranquilo para escuchar. Una historia te voy a contar. Siéntate tranquilo para disfrutar. Érase una vez un chancho. Un chancho que tenía la intención de invitar a su amiga a dar un paseo, porque no quería ir solo. Entonces pensó qué haría para poder invitarla y que ella aceptara ir a dar el paseo. Entonces entró en su cocina y empezó a preparar riquísimos pastelitos, de todos sabores. También preparó refrescos, también preparó un riquísimo pastel, además de fruta selecta. Y pensó que de esa manera, sí, con algo muy rico, su amiga la chanchita podría aceptar su invitación. Y cuando ya estuvo todo listo, se preparó él, se puso un hermoso traje y salió corriendo para invitarla. Claro, llevando la canasta consigo. Y se iba caminando, caminando por el bosque. Caminando, caminando por el bosque. Y mientras caminaba, se encontró con la zorra, que le dijo: «¡Hey, chanchito! Tan elegante y hermoso, ¿a dónde tan presuroso?» «Ay, ay, es que voy a invitar a mi amiga la cerdita a dar un paseo en el campo». «Oh, qué bien, pero, chanchito, estás elegante, pero hay algo que te falta para que te veas todavía aún mucho más hermoso. Vamos, ven». Y se fueron detrás de los árboles, detrás de los matorrales, y le prestó su cola peluda, hermosa, de la cual ella se siente muy orgullosa. Chanchito se la puso y vio que se veía elegante. Y siguió su camino. Caminando, caminando por el bosque. Caminando, caminando por el bosque. Y mientras caminaba, se encontró en el camino con el señor León, que le dijo: «¡Hey, chanchito! ¿A dónde tan elegante y presuroso?» «Es que voy a visitar a mi amiga la chanchita para invitarle a un día de campo». «¡Ah, qué bueno! ¡Y qué hermosa cola!» «Sí, me la prestó el zorro». «Ah, qué bueno, pero sabes, yo tengo algo que te puede hacer ver mucho más hermoso. Ven, vamos». Y se fueron detrás de los árboles, detrás de los matorrales, y allí el señor León le prestó su hermosa melena, de la cual él se siente muy orgulloso. Y Chanchito se la puso y siguió su camino. Caminando, caminando por el bosque. Caminando, caminando por el bosque. Y mientras caminaba, se encontró con la cebra, que le dijo: «¡Hey, chanchito! ¿A dónde tan elegante y presuroso?» «Voy a visitar a mi amiga la chanchita para invitarla a dar un paseo». «¡Oh, qué bueno!», dijo la cebra. «Y qué hermosa cola de zorro y esa melena. ¡Qué elegante! Pero hay algo que te falta para que todavía te veas mucho más hermoso. Ven, vamos». Y se fueron detrás de los árboles y de los matorrales, y allí le prestó sus rayas. El chanchito se las puso y se vio tan bonito, tan elegante y hermoso, que siguió su camino. Caminando, caminando por el bosque. Caminando, caminando por el bosque. Y allá iba él, con su hermosa cola de zorro, con su melena de león y sus rayas de cebra. Él pensó que de esta manera tan elegante, su amiga la chanchita quedaría muy impresionada. Pero cuando llegó a la casa de su amiga la chanchita, ella, al verlo, ¡oh!
¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un monstruo! Él no lo podía creer. La chanchita se asustó muchísimo, muchísimo y pedía auxilio, auxilio, auxilio. Gritaba tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que Chanchito se asustó y no le quedó más que salir corriendo. Corriendo, corriendo, corriendo tan rápido como pudo. Se fue hasta su casa, dejando la canasta entre los matorrales. Y tan rápido y presuroso llegó a casa, se quitó la melena del león, la cola de zorro y las rayas de la cebra. Y entonces vino como él era. Claro, un poco temeroso, pero así llegó, caminando, caminando por el bosque. Y llegó a la casa de su amiga la chanchita y llamó a la puerta. Ella salió y al verlo le dijo: ¡Oh, amigo Chanchito, eres tú! ¡Qué bueno que has venido! ¿Sabes? Hace un momento ha venido un monstruo horrible, muy feo, con una cola de zorro, una gran melena como la de los leones y con rayas como las cebras. ¡Horrible! El chanchito guardó silencio. No dijo nada. Y entonces la invitó a dar un paseo y ella muy gustosa aceptó. Pues durante todo el camino se iba contándole lo sucedido. Y allá iban los dos, caminando, caminando hacia una loma de donde podrían ver el horizonte y la hermosura del campo. Pero ella no paraba de contar. ¡Ay, amigo Chancho! Era horrible, muy horrible. Me he quedado muy asustada. ¿Verdad que tú me vas a proteger? Y claro, él como buen chancho le decía que le iba a proteger. Cuando llegaron al lugar, era un lugar muy hermoso, tendieron el mantel y juntos se recostaron ahí a platicar. Y hablaron de muchas cosas. Y claro, a cada momento salía la historia del monstruo que asustó a la chanchita. Así estuvieron los dos durante largo rato, observando a las mariposas volar, el hermoso cielo azul, el sol brillante, pero sobre todo el trinar de las aves. Sentados observando todo, escuchando también, disfrutaron de toda la merienda que él preparó para los dos. Luego de largo rato, entonces regresaron a sus casas. Chanchito la llevó hasta la de ella y la dejó despidiéndose amablemente. Y ella no paraba de decir: amigo Chanchito, tú me vas a proteger, ¿verdad? Si aparece de nuevo ese monstruo. Ay, ay, claro que te voy a proteger, no te preocupes. Ay, gracias, gracias, amigo Chanchito. Ella se metió y él caminó hasta su casa. Caminando, caminando hasta su casa. Caminando, caminando hasta su casa. Y él caminó en silencio. Y dicen, cuentan los que cuentan historias, que hasta ahora el Chanchito ha guardado este secreto. Ah, pero ahora este secreto lo sabes tú. ¿Guardarás este secreto? Y el viento sopló, sopló y sopló, y este cuento se llevó. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado de esta bonita historia. Y ahora tengo otra historia para ti. ¿Alguna vez te has encontrado con un camino que no sabes a dónde va? ¿O te has encontrado con algo que quieres saber qué es lo que hay dentro? Bueno, como en este momento. ¿Ves? Mira, este es un cofre en el cual las personas guardan cosas importantes para ellos. ¡Wow! ¡Mira! Mira lo que guardan aquí. Y ¡wow! ¡Mira! Esto puede ser un tesoro. Pero esto me hace recordar algo. ¿Sabes? Esta es una versión libre del cuento El camino que no iba a ninguna parte, del autor Gianni Rodari. Cuentan que Martín, que era un niño,
Preguntaba en el pueblo porque habían 3 caminos. Uno que se dirigía a otro pueblo, uno que se dirigía a la playa y el otro que no iba a ninguna parte. Bueno, eso le habían dicho siempre que preguntaba. Y nadie iba por allí. Pero Martín seguía preguntando. ¿A dónde va este camino? Que no va a ninguna parte. ¿Y hasta dónde va el camino? Que no va a ninguna parte. Entonces, ¿pero quién lo hizo? ¿O para qué lo hicieron si no va a ninguna parte? Ay, Martín, Martín, pregunta siempre lo mismo. Ya te dijimos que ese camino no va a ninguna parte. ¿Pero alguien ha ido por ahí? Si no va a ninguna parte, pues nadie lo ha caminado ya. Pero Martín quería saber. Él no quería quedarse con las ganas. Claro, él no podía ir solo porque todavía era muy chico. En el pueblo, de tanto que él preguntaba, le decían Martín Testarudo. Cuando él creció y tuvo la edad suficiente para no tener que depender de ir con una persona mayor, decidió ir por ese camino. Cierto día se levantó muy temprano, tomó su mochila y se enrumbó por ese camino con algunas frutas. Y empezó a caminar. Bueno, menos mal que el día anterior no había llovido, por lo tanto no había ningún charco. Y él caminó, y caminó, y caminó. Claro, él iba distraído mirando todo lo que encontraba, todo lo que había, escuchando el trino de los pájaros y los árboles de distintos tamaños y formas que habían. Las plantas también. Caminaba y caminaba comiendo su fruta. Bueno, no se daba cuenta de cuánto había caminado ya. Y caminaba y cada vez los árboles estaban cada vez más juntos. Se hacía un camino como de túnel porque la copa de los árboles se entrecruzaban y ya quedaba allí. Solo algunos rayos de sol podían ingresar. Pero Martín caminaba y caminaba con las ganas de querer saber a dónde iba ese camino. Había caminado ya largo trecho de ese gran túnel de árboles y empezó a sentir, como cualquiera, un poquitito de miedo. ¿Será mejor que me regrese? Pero ya caminé bastante. Tal vez ya me falta poco. Y caminó un tramo más. Y las ganas ya le estaban fallando y mejor me regreso. Cuando en ese instante, un perro apareció delante de él. Y Martín pensó, donde hay un perro, hay una casa. Y donde hay una casa, hay personas. Entonces ya debo estar muy cerca. Y el perro le movía la cola y empezó a caminar, avanzando en el camino. Y cada tramo volteaba como diciéndole, ven, no te quedes. Y Martín le seguía, caminando detrás del perro, hasta que por fin llegaron hasta donde había un gran portal de fierro. Entre los barrotes se podía ver allá al fondo un inmenso castillo. Y arriba en el castillo una jovencita. Martín lo vio maravillado y entonces procedió a abrirla. Se abrió el portón y él ingresó con el perro adelante. Cuando llegó, le decían, ¡Hey, Martín, apúrate! ¡Apúrate, Martín! Y Martín entonces pensó, yo no sabía a dónde me llevaría el camino. Sin embargo, aquí saben que yo iba a venir. Y Martín caminó y caminó y caminó hasta que llegó al portón del castillo. De inmediato se abrió y frente a él apareció esta jovencita que lo saludó muy amablemente. Y entonces le dijo, Martín, tú no te has creído esa historia, ¿verdad? ¿De qué? Que el camino no va a ninguna parte. Ah, no la creí. Pues bien, has hecho muy bien, le dijo la jovencita. Y lo llevó hacia adentro del castillo. Le dijo, ven, acompáñame. Caminaron, Martín maravillado mirando
todo lo hermoso que era por dentro aquel palacio. Y caminaron, bajaron hasta el sótano, y de pronto ella le dijo: Martín, pues por haber venido hasta aquí, mira, se abrieron las puertas y había una gran montaña de tesoros. Perlas preciosas, piedras, objetos de oro. Martín entró y maravillado quedó. ¿Y cuánto tesoro? Ah, bueno, le dijo la jovencita, este tesoro estaba reservado para ti, para aquel que caminase el camino que no iba a ninguna parte. Y le dijo: Martín, escoge todo lo que tú quieras, te lo regalo. Martín empezó a escoger entre todos los tesoros, a coger y agarrar todo lo que más podía. Ella se desapareció un instante. Al poco rato apareció y le dijo: Martín, ¿ya escogiste todo lo que te quieres llevar? Ah, sí. Bien, pues mira, acá te he traído una carreta y vas a llevar ahí todo lo que has escogido, todo lo que quieras llevar. Así que Martín, muy contento y emocionado, empezó a llenar la carreta con todo el tesoro que había conseguido. Cuando ya la carreta estaba llena, entonces la jovencita le dijo: bien, Martín, entonces es hora de regresar a casa. Martín emprendió el regreso a casa. Cuando llegó a la entrada del pueblo, los primeros que lo vieron se quedaron maravillados. Martín, ¿dónde encontraste eso? Y Martín seguía en la carreta. Por las calles que pasaba todos se quedaban maravillados y detrás de él empezaban a caminar como en una procesión. Martín seguía hasta llegar a la plaza central. En la plaza central todo el mundo se aglomeró para ver de dónde había sacado ese tesoro. Y al mismo tiempo todos preguntaban: Martín, ¿dónde encontraste todo eso? ¿De dónde lo has traído? Y Martín contaba su historia, que había caminado por el camino que no iba a ninguna parte, y que allá al fondo se encontró con un gran portal de fierro, y detrás de él, allá al fondo, un castillo. Y allí en el castillo, una jovencita, que de una bodega llena de tesoros, le dijo que tomara todo lo que él quisiera. Todas las personas que escucharon esta historia se iban inmediatamente a sus casas, agarraban su caballo y se iban por el camino que no iba a ninguna parte. Claro, Martín contaba una y otra vez esta historia, y cada vez más personas iban por el camino que no iba a ninguna parte. Y así avanzaban, pero para ellos el camino terminaba en una enredadera de plantas, árboles. No encontraron nada y tristes y cabizbajos regresaban al pueblo. En el pueblo preguntaban: pero Martín, ¿cómo es posible? Es que allí hay una reja, de fierros y... Martín comprendió que el camino no estaba hecho para ellos. Y él descubrió que el camino estaba hecho para aquel que recorre un camino por primera vez. ¿Y tú te atreverás a recorrer este camino? ¿El camino que no iba a ninguna parte? Tal vez hay algo que a ti te espera. Y colorado colorín, la historia de este camino llegó a su fin. La historia que ahora vamos a disfrutar tiene que ver con algo como esto. ¿Ves? Este es un libro con muchas cosas interesantes. Es un poco antiguo, pero lo tengo aquí porque me ha hecho recordar a algo tan importante: el origen de ellos. ¿Sí? Érase una vez, en un pueblo y un bosque. En el bosque, un árbol grande con un gran hoyo cerca de la raíz. Allí vivía un duende. Un duende travieso y juguetón. En el pueblo
se caracterizaba porque los abuelos contaban muchas historias a sus nietos. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena y a la hora de dormir. Sí, claro, claro que sí. Los niños eran felices, felices porque sus abuelos tenían muchas historias, pero muchas recreaciones también de historias para ellos. Ellos eran tan felices. Cada vez que se iban a la escuela, compartían las historias que sus abuelos les habían contado. Pero una vez se encontraron en un grave problema. Cuando se levantaron y cuando fueron al desayuno, le dijeron: abuelo, abuela, cuéntanos un cuento, regálanos un cuento, vamos, mientras tomo mi desayuno. Y el abuelo, la abuela, en cada una de las casas, empezaban: está bien, está bien, está bien. Había una vez... Había una vez... Érase una vez... Hace mucho tiempo atrás, ninguno de los abuelos recordaban las historias. ¿Qué había pasado? La noche anterior, el duende travieso del bosque visitó todas las casas, se metió por las ventanas, entró a las habitaciones de los abuelitos y empezó a robarle todas las historias, los recuerdos, las anécdotas, y las iba llenando en un gran saco. Pasó por todas las casas del pueblo y se las llevó en un gran saco. Por eso que los abuelos no recordaban las historias. Y en la escuela todos estaban muy tristes porque no podía nadie compartir una historia. Mientras tanto, allá en el bosque, en aquel hueco del tronco, el duende no sabía dónde guardar todas las historias que había robado. Pensó: si lo pongo debajo de la cama, puede entrar cualquier ladrón y se me los lleva todo. Si lo pongo en la alacena, se los puede llevar. ¡Ay! ¿Y ahora dónde los guardo? ¡Ah, ya sé! Los guardaré en el baño. Oh, no. Porque si alguien viene y me pide permiso para usar el baño, los va a encontrar. ¿Dónde los guardo? Y así el duende estaba, pero caminando de un lado para otro dentro del tronco en su cueva, hasta que recordó algo muy importante. Sí, algo que para él era sumamente importante, un regalo que le habían hecho sus papás. Una suave y calientita almohada. Y pensó: aquí nadie la descubrirá. Entonces descosió una parte de la almohada y guardó todas las historias, los cuentos, las anécdotas dentro y la volvió a coser. De tal forma que él descubrió que cada vez que se recostaba en ella, en alguna parte de ella, escuchaba una historia diferente. Cuando se colocaba, por ejemplo, en una de las esquinas, escuchaba historias de caballeros y dragones que le encantaban tanto. Cuando se recostaba muy cerca del medio, escuchaba historias de príncipes y princesas. Escuchaba historias de animales de la selva, de la granja. Pero había un lugar donde él no quería poner la cabeza, porque era el lugar donde se habían acumulado todas las historias de terror, de miedo. Y a él no le gustaban porque tenía mucho miedo. Y así pasaba todos los días. Ya no salía casi de aquella cueva. Comía y dormía y escuchaba. Se llegó a poner gordo. Pero en el pueblo, todos preocupados porque los abuelos no recuperaban sus cuentos, su memoria, sus recuerdos, sus anécdotas. ¡Qué tristeza había en el pueblo! El duende, que estaba ya muy gordo de que no hacía ejercicios, bueno, solo se levantaba para ir a hacer pis. En un momento en el que se levantó para hacer pis, por un huequecito de la puerta de su cueva entraron unas polillas.
Estas maripositas que volaron y volaron y volaron y se posaron en una esquina de la almohada. Y ya saben qué es lo que hacen las polillas, ¿verdad? Se comieron un poco de la tela. Cuando un pequeño hueco apareció, las historias, los recuerdos, las anécdotas, todo lo que estaban guardados adentro, al ver ese agujero, salieron por allí como pudieron y salieron y se regresaron al pueblo y entraron nuevamente en la cabeza de todos los abuelitos. Cuando el duende salió del baño, se recostó y no escuchó nada. Se recostó por aquí y tampoco escuchó nada. Se recostó por aquí y tampoco escuchó nada. Cuando revisó la almohada y se dio cuenta, un hueco que habían hecho las polillas. ¡No puede ser! Estas polillas. Y empezó a buscar a las polillas para matarlas. Mientras tanto, en el pueblo, los abuelos volvían a contarle historias a los niños. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, a la hora de dormir. Pero a una de las abuelas se le ocurrió una gran idea. Reunió a todos los abuelos del pueblo en la plaza y allí les hizo una propuesta. Para que no nos vuelva a pasar lo mismo, les propongo que cada uno de nosotros escribamos nuestras historias, nuestros recuerdos, nuestras anécdotas, y repartieron muchas hojas para todos, y así lo hicieron. Escribieron y escribieron y escribieron. Luego recogieron todas las hojas de los abuelos, las juntaron y así nacieron los libros. Para traernos muchos conocimientos, para traernos muchas historias. Aquel día nació el primer libro. Y esta fue la versión libre del cuento El día que las abuelas perdieron la memoria, del autor Óscar Salas. Bien, espero que hayas disfrutado de estas historias para chicos, para jóvenes y para adultos. Con un gran mensaje, y a todos les deseo muchas bendiciones de tu amigo Eloy Francisco, contador de historias de Laredo.